Teniendo entonces el diagrama Grapset, vamos a hacer la parte secuencial. O sea, vamos a traducir este diagrama Grapset, vamos a traducirlo a ladder. Entonces salimos acá. Aquí tenemos ya listo nuestro Logosoft en ladder. Y vamos a sacar los elementos. Vamos a sacar entonces las entradas. Esta entrada la vamos a llamar A. Saquemos también para los sensores. Este sensor entonces lo vamos a llamar sensor 2, que es el sensor de nivel alto. Y el otro sensor, que normalmente es cerrado, este lo vamos a llamar sensor 1, que es el de nivel bajo. Entonces aquí tenemos sensor A, sensor 2 y sensor 1. Este sensor 2 está directo porque es cuando el agua o el líquido, mejor dicho, toque el nivel superior del tanque. En cambio este está negado porque es cuando el líquido precisamente ya no esté tocando el sensor. Bueno, vamos a sacar también entonces las memorias. Que las memorias en el caso del ladder sirven para las etapas. Entonces venimos acá a la bobina, la vamos a llamar M1. Y esto lo vamos a llamar etapa 1. Colocar aquí etapa 1. Esta es la memoria 2, que corresponde a la etapa 2. Aquí etapa 2. Listo. Sacamos otra memoria. Vamos a decir que esta es M3. Y esta memoria 3, entonces la vamos a llamar la etapa 3 de nuestro Grapset. Sacamos también acá memoria 4. Memoria 4, que corresponde a la etapa 4. Etapa 4. Miremos acá entonces nuestro Grapset. Aquí tenemos la 1, la 2, la 3, la 4. Nos falta la etapa 0. Aquí la etapa 0 la vamos a colocar porque tiene una llegada. Si digamos este fuera otro diagrama donde la etapa 0 no llegara, por ejemplo la realimentación, entonces pues definitivamente no se tiene, solamente sería punto de partida, pero en este caso la necesitamos. Entonces lo sacamos acá, sacamos nuevamente otra bobina, vamos a decir aquí M, pero vamos a colocar M10. M10, para que no nos vamos a confundir, lo vamos a llamar etapa 0. Muy bien. ¿Qué más necesitamos acá? Inicialmente para la etapa, toda la parte secuencial, vamos a necesitar los temporizadores. Entonces saquemos los temporizadores por ahora. Entonces vamos a temporizadores, encontramos un temporizador, vamos a darle unos 8 segundos. Este temporizador, que es el que se va a encargar del llenado inicial del tanque. Saquemos el otro temporizador. A ese temporizador va a corresponder al mezclador, el tiempo de duración del mezclador. Vamos a darle unos 6 segundos. Muy bien, entonces vamos a empezar a traducir ahora lo que es el diagrama Grapset. Entonces, según lo que plantea la sintaxis de la metodología Grapset, es que para poder activar la etapa 1, inicialmente cuando arrancamos solamente pulsamos A. Entonces
para activar la etapa 1 lo primero es pulsar A. Vamos a hacerlo. Entonces vamos a sacar aquí etapa 1. Y en esta etapa 1 entonces el primer elemento es que nosotros pulsemos A. Pero hay otra manera también de acceder a la etapa 1. Y es que después de que se haya hecho por lo menos un procedimiento, que se haya hecho un llenado y un vaciado del tanque, entonces llegue acá a quedar en 0, en la etapa 0. En ese caso, para llegar a la etapa 1 necesitamos que se haya activado primero la etapa 0 y la transición que es A. Ahí sería una condición M0 y A. Vamos a colocarla. Entonces tenemos acá, vamos a sacar aquí un contacto de M0. Vamos a colocar aquí bueno, no M0, etapa 10, porque es etapa 0, perdón, que es M10. Listo, etapa 0. Y este lo vamos a copiar. Listo, aquí entonces ya tenemos las condiciones para poder activar la etapa 1. Una posibilidad es cuando arranca el sistema con solo presionar A. Y la otra posibilidad cuando haya hecho por lo menos todo el proceso completo de llenar, mezclar y vaciar y quede en la etapa 0. Lo otro que necesitamos hacer es desactivar la etapa 1. ¿Cómo se desactiva la etapa 1? Siempre en la sintaxis de estos grapset, quien desactiva una etapa es la etapa siguiente. Entonces la etapa siguiente que hace la etapa 2 va a desactivar la etapa 1. Porque después de la etapa 1 está en la etapa 2. Entonces vamos a colocar aquí un contacto normalmente cerrado y lo vamos a llamar etapa 2, que sería M2. Aquí lo tenemos. Entonces ahora sí podemos colocar aquí el cableado. ¿Qué nos falta? Solamente nos falta memorizar la etapa 1. Y le colocamos entonces aquí un contacto que lo que va a hacer es quedar en paralelo con las otras condiciones de las condiciones que activan la etapa 1. Entonces vamos a colocar aquí M1. M1. Listo, con este M1 entonces lo que hacemos aquí es que activamos y sellamos esta etapa 1. Entonces recordemos las condiciones. Primera condición, pulso A. La otra posibilidad de poder activar la etapa 1, que venga por la etapa anterior 0, porque ya ha hecho por lo menos un proceso, y se active pulsador A. Es lo que viene acá. Luego ya con las condiciones de activación lo que hacemos es memorizar. Colocamos simplemente aquí un contacto en paralelo que memorice que estamos en la etapa 1. Y para desactivar la etapa 1 entonces lo que se hace en un diagrama GRASS es que la siguiente etapa desactiva la etapa anterior. Entonces la etapa 2 es la que sigue la etapa 1, va a desactivar esta etapa. Vamos a seguir con la etapa 2. Voy a bajar acá algunos elementos. Los vamos a utilizar ahora. Entonces la etapa 2, arrancamos la etapa 2. Miremos qué es lo que me activa la etapa 2. La etapa 2 la activan entonces, según la sintaxis, la etapa anterior y la transición. Entonces va a ser etapa 1 y que se active el temporizador 1 a través de un contacto. Lo vamos a hacer acá entonces. Entonces la anterior es etapa 1. Aquí tenemos la etapa 1. Y que se haya cumplido el tiempo 1. Entonces buscamos aquí un contacto del temporizador 1. Con estos dos podemos activar la etapa 1.
¿Qué más condiciones necesitan para activar la etapa 2? ¿Qué más condiciones necesitan para activar la etapa 2? No, no hay más. Solamente existe la etapa anterior y la transición. Lo que vamos a hacer entonces en esta etapa 2, que ya la activamos a través de estas dos, es guardarla en memoria. ¿Cómo la guardamos en memoria? Pues buscamos un contacto que lo vamos a colocar ahí en paralelo. Vamos a decir que este es M2. Entonces con M2 aquí activamos y sellamos, memorizamos. ¿Qué me desactiva la etapa 2? Pues obviamente va a ser la etapa siguiente, que es la etapa 3. Entonces colocamos un contacto normalmente cerrado de la etapa 3. Decimos aquí M3. M3 entonces me va a servir para desactivar la etapa 2. Entonces ahora sí ya podemos colocar aquí esta etapa. Bueno, dejémoslo acá para que sea visible. Listo. Seguimos entonces con la etapa 3. En la etapa 3 entonces yo bajo acá a estos elementos que ahora los vamos a utilizar, pero por ahora. Entonces tenemos aquí la etapa 3. ¿Quién me activa la etapa 3? La etapa 3 entonces esta me la va a activar la etapa anterior, que es M2, y la transición, que va a ser el control de nivel alto, que es el sensor 2. Bueno, entonces tengo el sensor 2 y voy a buscar aquí. Bueno, aquí tengo la etapa 2. Vamos a copiar y vamos a pegar acá. Aquí dejamos listo entonces las condiciones de activación de la etapa 3. Vamos a colocarle la memoria. Entonces vamos a decir aquí que tenemos etapa 3, o sea M3, que corresponde a la bobina de memoria ahí que tenemos. Listo. Y vamos a desactivar la etapa 3, que se hace con la etapa siguiente, que en este caso es la etapa 4. Entonces colocamos aquí un contacto normalmente cerrado de M4. M4. Y aquí ya podemos entonces hacer todo lo correspondiente a la etapa 3. Vamos a correr esta línea acá que está un poco como rara. Listo. Vamos ahora para entonces etapa 4. En la etapa 4 seguimos observando aquí la sintaxis. Sería la etapa anterior que la etapa 3, y cuando se haya activado o se haya terminado el tiempo 2, sería la transición que se necesitaría para poder activar la etapa 4. Entonces etapa anterior M3 y temporizador 2. Entonces aquí tenemos etapa 4, ya la tenemos aquí ubicada. Vamos a trabajarla. Entonces tenemos la etapa anterior, la copiamos, la pegamos, la colocamos acá, y el temporizador 2. Entonces aquí tenemos temporizador 2. Aquí entonces el temporizador 2 lo colocamos como la otra condición, le ponemos el sello correspondiente. Decimos aquí que es M4, y este M4 entonces nos va a colocar aquí como el que nos va a memorizar el estado de la etapa 4. Ahora bien, miremos quién va a desactivar la etapa 4. Entonces miremos aquí el diagrama. Aquí la etapa 4, según este diagrama, es la etapa siguiente. La etapa siguiente de la etapa 4 va a ser la etapa 0. Entonces venimos acá y colocamos un contacto normalmente cerrado de la etapa 0. Vamos a decir M10, que es la etapa 0 que hemos seleccionado. Y aquí dejamos listo entonces la etapa 4. La etapa 4 entonces, que aquí ya
en su diagrama ladder. Muy bien, vamos a la siguiente etapa, que sería la etapa 0. Etapa 0. Las condiciones de la etapa 0 las vamos a mirar acá. A la etapa 0, entonces, ¿quién la va a activar? La va a activar la etapa anterior, que es la etapa 4, y la condición del sensor cuando no tenga agua, que es el sensor de nivel bajo S1, normalmente cerrado. Entonces lo ubicamos acá, colocamos aquí la etapa anterior y vamos a colocar aquí el sensor 1. Como siempre, entonces esta etapa 10 va a estar memorizada por un contacto de sí mismo. Vamos a llamarlo etapa 10 M. Listo, M10, etapa 0. Listo, aquí lo tenemos entonces. ¿Y quién me va a desactivar la etapa 0? Miremos aquí el diagrama GRAPS. La etapa siguiente a 0 va a ser en este caso 1. Entonces coloquemos aquí etapa 1. Listo. Listo. Y listo. Aquí tenemos entonces la traducción de la parte secuencial de las etapas de GRAPSet a ladder. Tenemos etapa 1 con sus condiciones de activación, su condición de desactivación. Lo mismo para la etapa 2, la etapa 3, la etapa 4. Y aquí en este caso tenemos la etapa 0, que es la etapa 10. Bien, entonces aquí tenemos ya lista la parte secuencial y quedamos pendientes ya de terminar todo haciendo la parte combinacional para que probemos